Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Debo cumplir con un deber elemental. Muchos amigos, queridos amigos, han estado preguntando por mi salud y les voy a dar una noticia estupenda. El martes de la semana pasada me hicieron el cateterismo que estaba programado para marzo de este año. Al llegar el virus, mi médico, el doctor Pedro Ureña, consideró que no era prudente hacerlo, un cateterismo de exploración, por la cuestión del contagio y el virus que estaba dando ya. Después ustedes me vieron relatar, al cabo de 7 meses, me implantaron un marcapaso, porque consideró el médico que había algo ahí que había que atender, y se ocupó de la energía de mi corazón, la electricidad de mi corazón. Muy bien. Ahora el martes pasado se hizo el cateterismo aplazado. El resultado fue magnífico. Yo tenía la aprehensión de que a mí me habían hecho uno primero en el año 98 en Boston, el doctor Igor Palacio, un gran amigo. 4 arterias coronarias que fueron limpiadas, pero no me pusieron stent. Hace 7 años él hizo uno de control, como ellos hacen siempre, y estaba limpias 3 y otra con una pequeña, un pequeño bloqueo. Ahora, al hacerme la prueba, ese pequeño bloqueo había aumentado. ¿Qué hizo el doctor Ureña? Un stent. Es fascinante, porque entré a las 6 de la mañana y a la 1 de la tarde estaba en mi casa. Y la verdad, gracias a Dios y a la mano experta de mi médico y de todo el personal que lo acompañó, pues me siento muy bien, muy bien. Es decir, que yo le decía a uno de mis hijos, bueno, parece que me han preparado para el siglo, porque estoy a punto, 8 meses de cumplir 90, pero me han recauchado y me siento como hacía tiempo que no me sentía. Fuerte, gracias a Dios, conservando mi memoria, mi raciocinio y las energías. Claro, todos sabemos que hay edad límite. Todos sabemos que nacimos para morir, pero se van los recién nacidos y se van los jóvenes, que entonces muy doloroso. Ya un anciano puede irse, es una agencia de viaje muy organizada y no se puede estar poniendo fecha, porque uno desconoce cuándo fijaron esa fecha. Hay quienes dicen que en el mismo día del nacimiento queda la fecha del viaje y que es imborrable. De todos modos, a mis amigos, que estén tranquilos, que afortunadamente parece que mi agencia de viaje me ha dado un permiso, me ha permitido permanecer un poco más de tiempo entre ustedes. Naturalmente es un tiempo angustioso, es un tiempo difícil. La pandemia, el coronavirus, el azote que está dando todavía en el mundo es muy doloroso y preocupante. He visto con cierta inquietud que nosotros, como nos ocurre muchas veces, nos descuidamos como pueblo. Y oigo las noticias, no se están observando las
las reglas de la distancia social, el uso de la mascarilla, medio lo están poniendo de lado. No. Hay que mantener y, de ser posible, aumentar las precauciones, el cuidado, porque está una segunda ola en Europa, América del Sur la tiene, y nosotros, por lo que he estado viendo, el último reportaje fue de hace 2 días, 1240 contagiados en 24 horas. Nos puede dar una sorpresa muy, muy fatal, muy dolorosa, una segunda ola. Vamos a tomar las cosas con calma. La vacuna, por fortuna, ya hay luz en la terminación del túnel de la incertidumbre. Y es casi seguro que para febrero, marzo, más tardar, la podremos tener por aquí. Pfizer y Moderna, Oxford misma, han sacado sus vacunas, que son las que van a emplearse aquí, ¿no? No creo que de China ni las rusas se vayan a utilizar aquí. Pero hay que tener paciencia. Naturalmente comprendemos todos el tipo de trastorno que hemos tenido. Yo le decía a una de mis hijas, la esposa de un hijo mío, una nuera mía, no me invite fin de año. Siempre pasamos con ellos el fin de año, el 31. No me inviten, porque ya yo no voy a decir más Happy New Year. Las veces que nos abrazamos y decimos el feliz año, el 20, qué felicidad, y todo el mundo cifrando sus ilusiones y sus esperanzas en ese 20 tan prometedor. Solo Dios conoce el camino. Miren qué año hemos tenido. Un año de riguroso apremio, de daño en la salud y restricciones difíciles, y además la gran tragedia de la economía afectada, el trabajo, el empleo, y la familia está pasando momentos muy difíciles en general. Nosotros tenemos, como todo el mundo, el azote encima. De manera que hay que tener mucho cuidado. Se lo pido, se lo recomiendo, me atrevo a demandárselo, porque nos puede venir una sorpresa más dolorosa de cuanto ha pasado. Y ya estamos llegando a la vacuna, que sí tiene una respuesta interesante, porque el contagio recula y se disminuye cuando no desaparece. Bien, el otro fenómeno que ha estado en la noticia mundial se relaciona con las elecciones norteamericanas. La verdad es que hay que repetir el asombro. Yo pienso que gran parte del mundo no sale del asombro, porque uno oye las cosas del tercer mundo, la debilidad institucional, las juntas electorales, las elecciones anarquizadas, los robos de boletas, todas esas locuras que se hacen en las elecciones del tercer mundo. Y ya uno está como vacunado, ¿no?, para entender, bueno, eso pasa ahí. Pero lo que ha venido pasando en Estados Unidos es muy trastornador, porque Estados Unidos, en su democracia de siglos, su gran lujo es, tenemos siglos, 200 y tantos años,
como Estado, como nación organizada en estados, y no hemos tenido trastornos en el poder. Ha habido elecciones traumáticas, cosas de esas, pero se ha superado todo, hasta ahora. Naturalmente, hay que decirlo, el contexto del virus creó las condiciones para que ese trastorno del prestigio, de la buena reputación del funcionamiento de las instituciones norteamericanas pudiera sufrir ese descalabro enorme que tiene. ¿Por qué? Porque el coronavirus, en la medida que se fue diseminando por el territorio y Estados Unidos comenzó a alcanzar los niveles récord de muerte y contagio, le dio mucho alero, le dio mucho estribo al voto por correo. Y el voto por correo ha resultado un desastre histórico, descomunal. Hemos dicho, Estados Unidos tiene la previsión, y la han manejado muy bien, del voto anticipado, que es otra cosa. Los compromisos de ciudadanos que no van a asistir por alguna razón tal día, con mucha anticipación, se inscriben y votan anticipadamente. Muy controlable. Pero con el virus y la pandemia hubo un partido, el Partido Demócrata, que hizo un provecho nauseabundo de ese contexto. Yo oigo las cifras y no las quiero creer. Digo, es que no puede ser. Entre los votos presenciales que ese partido tuvo y los votos por correo con que aparece. Naturalmente, no es el partido. No. Son los intereses más poderosos de la tierra. El globalismo, con el apoyo indecente de la comunicación social y la prensa mundial, los que están participando en esas elecciones. Señores, cada dato que voy recibiendo, que me voy estudiando, me sale la condición innata, indeleble del penalista. Por eso me atrajo tanto Lin Wood, el abogado de Georgia, formidable abogado de Trump en Georgia, que dijo, por lo que yo he visto, arriesgaría mi reputación profesional, que es mucha, agrego yo, muy alta. Pero aquí hay cárcel para el candidato supuestamente ganador, para los Clinton, para Soros. Cuando yo lo vi, me impresionó. Ahora lo he seguido oyendo. A él y a la señora Powell, que están en Georgia representando la causa Trump republicana. La verdad es que el mundo, repito, no sale de su asombro. Y se ha presentado una situación muy crítica y delicada, porque está la cuestión de los plazos. Hubo 7 estados que parece que fueron los seleccionados para los autores del gran fraude. A la cabeza, Pensilvania, Filadelfia, como capital de Pensilvania y todo el estado. Nevada, Arizona, Georgia, Wisconsin. Son 7.
cuando se ven las pruebas y se oyen cuando se alegan, porque se han abierto audiencias no judiciales, sino de legislatura, como la última en que participó el señor Giuliani, llamó el presidente Trump, que las cosas que se dicen y se muestran son escalofriantes. Cómo llegaban los votos por correo de madrugada. Bueno, un desastre, un desastre. El caso es que el deterioro y el tranque de que no pueden certificar la legislatura porque esos estados, primordialmente 4, se olvidaron de que era la competencia otorgada por la Constitución a la legislatura para entender todo lo relativo a las normas electorales. Y los gobernadores y los secretarios de Estado de los estados comenzaron a dictar normas. En Filadelfia se fue tan lejos que dictaron normas que podían llegar votos hasta 9 días después. Una cosa horrible, que uno de sus jueces lo sancionó y lo pidió y dijo que había que segregarlo, pero nada. El fraude insistió. Ahora, precisamente, está pendiente de conocerse un fallo de la Corte Suprema. Yo he dicho, y lo expliqué en la pregunta, que ese deterioro, ese desastre, esos estragos que Estados Unidos ha sufrido para su vergüenza ante el mundo, solamente lo salva, lo puede revocar y restablecer su prestigio un fallo de la Corte Suprema. Son jueces vitalicios y esos jueces pueden rescatar a Estados Unidos. Mientras se mantenga toda esa lucha en jueces menores, en funcionarios electorales y esos debates en los estados, el desorden está planteado. Horrible, horrible, horrible. Pero hay un recurso pendiente de ser decidido en la Corte Suprema. Si Pensilvania, su secretaria de Estado, no sé si su gobernador fue tan activo, me parece que sí, se desentendieron de legislatura y todo y comenzaron a organizar a su manera, a su mejor saber y entender cómo se iba a votar y todas las licencias que dieron para el voto por correo. Recuerden, podían llegar votos por correo 9 días después, poniendo de lado la Constitución gravemente. Si ese recurso que está pendiente de ser decidido en la Corte Suprema se decide, se desplomó todo para el fraude o por el fraude. Pero se eleva el valor de la Constitución y la autoridad de su Corte Suprema. Sería la respuesta más adecuada para Estados Unidos exhibir que tiene los recursos institucionales porque su Corte Suprema es cúspide para controlar los excesos, para reprimir a los delincuentes del gran capital, esa famosa fuerza, ese leviatán incalculable del globalismo. Un momento, así no. Entonces, otra será la historia. El señor Biden, desgraciadamente, lo oí en su último discurso. Estuve viendo con mis hijos la reproducción pobre de su discurso en las redes. Apenas 2 o 3 mil
Las de Trump son de 25 y 30.000 Twitter de Trump es una noticia en 24 horas. Pero él tiene limitaciones. Está muy afectado. Hace pensar que incluso el propio periodo en el supuesto de que él pudiera permanecer ya como presidente, no lo agotaría. Todos esos enigmas, todas esas vertientes de barranco están ahí. Porque todo cuanto se hizo contra él, exhibiendo los vínculos del hijo con China, los negocios con China, y están ahí, lo tiene el FBI, lo tiene el Senado, lo va a conocer, porque se lo devolvió el FBI, pero lo tiene. Es decir, sería un presidente que tendría que subir casi con todas las causas del impeachment puestas. Y la legitimidad de un gobierno así sería desastrosa. Entonces, sobre todo, la libertad moral del presidente Biden, supuestamente ya establecido. En negociaciones delicadísimas, en las relaciones tensivas con una China, que como digo en la pregunta del miércoles, de ser la pausada, la paciente, la reflexiva, milenaria, de repente se convierte en una peleonera callejera. Habla de los soldados que se preparen para la guerra y un desfile militar desconcertante, bueno, impresionante. Y entonces 15 naciones del Pacífico y somos la primera potencia y no vamos a dar marcha atrás. Bueno, frente a una China, sí, un presidente de Estados Unidos que tenga el hándicap del hijo comprometido en esos escándalos terribles, difícilmente tenga la fuerza moral para poder hacer reparos, exigencias y conservar los intereses de Estados Unidos debidamente. Se dio un fallo en la Corte Suprema sobre Pensilvania. Excelente. Y entonces oigan esto, porque es compleja la situación. Yo me he estado iniciando en el conocimiento del procedimiento norteamericano. Este recurso que dije, el de las reglas impuestas por la secretaria de Estado al margen de la legislatura, está pendiente. Pero se conoció y se produjo un empate 4-4 hace meses. Como había un empate, aparentemente el asunto quedaba sin efecto. Se reprodujo el recurso y ahora está pendiente. Pero el fallo que se dio ahora, hace 2 días, fue 5-4. ¿Por qué? Porque la nueva juez, la última juez, que pasó por el Senado su prueba en una forma muy respetable, se fue en favor del voto conservador sobre un aspecto de la fe. Le dieron una reprimenda a Nueva York, a Cuomo en Nueva York, que mantenía un estado de sitio, de emergencia, que parece que iba a encerrar a Nueva York en Thanksgiving. Y ni las iglesias, ni para los judíos, ni para los católicos, ni para los cristianos en general, era posible reunirse. Usted podía ir a un liquor store y comprar whisky, vino, cosas, los grupos, bueno, muy bien, pero a orar no. Ahora cogió esa Suprema Corte y metió un 5-4. No, señor. Ustedes, autoridades, no le pueden dar vacaciones ni un término sabático a la Constitución, apoyándose en el virus. El ciudadano tiene derecho a ir a orar a su templo. Claro, él tomará las medidas y las reglas
de distancia, etcétera, que eso es otra cosa. Pero no se puede prohibir. Es el primer gesto de la Corte Suprema, al momento que este programa se graba, de la autoridad máxima que tiene. El otro juicio que está pendiente, que tuvo 4-4, porque el presidente, que es conservador, se fue con los liberales, con los 3 liberales, y produjo el empate. Al entrar la nueva juez, tiene el riesgo enorme de que la nueva juez es la que va a decidir. Le bastaría con decir, bueno, de este empate yo creo en esta parte. Hay 4 compañeros jueces que piensan de un modo, 4 compañeros jueces que piensan de otro modo, y yo pienso, conforme a mi criterio, lo tendrá que justificar, que estos tienen razón. Oigan cómo es el asunto. Si eso se produce, que tiene que producirse antes del 14 de diciembre, es decir, en pocos días, se derrumba todo. Se derrumba todo, porque eso es anular toda la votación que se hizo conforme a las normas de los secretarios de Estado y de la autoridad electoral, sin que fueran manejadas, organizadas y dirigidas por la legislatura, se desploman, no se contabilizan. Ahí gana Donald Trump abrumadoramente. Entonces, vaya vergüenza mundial para la prensa. Yo no creo, y me gustaría que se hiciera un seminario para yo oír a los expertos, que la comunicación social haya padecido un evento, un tiempo en que haya sido tan deslucida, tan pecaminosa su actuación. Pero ya no solo la prensa, radio y televisión, sino que las redes, la plataforma más importante de las redes, establecieron mecanismos de censura. Al propio presidente Trump lo interrumpieron en televisión, le quitaron la cuenta de Twitter. Cualquiera que quiera reproducir algo, que entonces dice, no, esto tiene una prédica de odio, censura pura. Y yo creo que ellos tienen razón, que yo al principio no me lo explicaba. ¿Por qué? Porque ellos tienen un estatus invulnerable actualmente. Ellos no son demandables en una ley especial norteamericana en protección de la libre expresión del pensamiento. Pero constituyen monopolio. Y Trump ya amenazó que eso va a suspenderse. Si lo meten dentro de la ley antimonopolio y se cae, esas plataformas tendrían millones de demandas. Millones de demandas. Porque desgraciadamente las redes, que son tan útiles, tan provechosas, también tienen sus desviaciones, tienen su pobreza. El insulto, la calumnia, la fake news, la falsa noticia. Eso abriría el campo a millones de demandas, lo que indica casi o ruina o disminución total de la eficacia de esos medios. Si ese fallo de la Corte Suprema se produce, todo eso que se ha visto mundialmente, reconociendo a Biden, en honor a la verdad, debo hacer un paréntesis para decir, Putin, de Rusia. La verdad que no es fácil el hombre. No, yo no felicito hasta que no declare la autoridad competente un ganador. Putin
El desfile militar chino inmenso, inmenso, impresionante. Fue. Tranquilo, yo lo vi sentarse al lado de Chi Minh, cerca, no al lado, cerca de Chi Minh. ¿A qué fue? Alguna invitación le hicieron, no hay dudas. Pero señores, entre Rusia y China hay cosas pendientes, incluso disputas territoriales. El que lee, por ejemplo, una obra sobre China de Kissinger, se da cuenta que hubo incluso un tiempo en que la Unión Soviética consideró la posibilidad de destruir el desarrollo nuclear de China con atómica. Es decir, Putin está haciendo una labor interesantísima para el mundo. Lo vimos en Siria. Intervino en Siria y la presencia rusa contribuyó de su ejército, su aviación y esto a estabilizar muchas de las cosas que andaban desbandadas. Ahora mismo, en el trastorno de Armenia, la paz que se impuso, ellos estuvieron debajo. Pero a él le queda una mediación mayor, más delicada. ¿Cuál? Si el fallo de la Corte Suprema definitivamente aniquila el fraude y Trump permanece, ¿cómo serían las relaciones de China y Estados Unidos con 4 años de gobierno de Donald Trump? La China levantisca, la China guerrera, esa que está ahí en su mar del sur, haciendo islas y bases militares para hacer territorial la mar internacional. Serían relaciones muy tensas con el Caribe y América Latina, que China ha confesado y lo ha dicho abiertamente. Nosotros vinimos a la República Dominicana porque era la mejor plataforma para nosotros hacer nuestro ingreso en el área, en la región. Esas relaciones serían muy delicadas. Venezuela, Cuba, Nicaragua, con un Trump que se ha comprometido a trabajar en favor de la democratización de Venezuela, que acosa a Maduro y a Cabello y esa gente en una forma interesante, impresionante, con una parte importante del mundo, Unión Europea entre ellas, dándole apoyo a esa posición por considerar que aquello es peligroso e insostenible. Putin, la otra potencia nuclear, puede ser un mediador de lujo en las tensiones que puedan surgir. Si se dejara a Biden, no, las tensiones desaparecerían, porque Biden no tendría espacio para ser muy contestatario de los planes chinos. Lo tendrían en las manos. Óiganme, ¿por dónde vamos? Pero bien, yo creo que nosotros aquí, y es bueno repetirlo, no podemos perdernos. Si partimos del principio de que el interés nacional está por encima de cualquier otra consideración. Usted puede tener simpatía por lo que usted quiera, pero desde que su simpatía entra en conflicto con el interés nacional, usted está emprendiendo un camino peligroso, de alta traición. Es más, voy a repetirlo, cuando el nuevo Código Penal, que está ahí todavía sin promulgar, lo promulgare ahora Luis Abinader, las disposiciones relativas a la alta traición,
a los atentados contra los intereses fundamentales del Estado, de la nación, no del Estado, son tremendas, similares a la de Francia. Aquí mucha gente que ha estado haciendo, no travesuras, no maldades, jugando con la soberanía, jugando con la identidad, falsificando nacionalidad, va a tener que pensarlo 2 veces, porque tiene penalidades de hasta 40 años. Ese Código Penal represado, que se ha dado como excusa, no, porque entonces el aborto, lo incluyeron, que mejor el aborto por una ley especial. No. En el fondo está lo otro. Ese código tiene disposiciones para favorecer la preservación de los intereses fundamentales de la nación, que constituirán una política pública de primer orden. El presidente Abinader debe saberlo y no dilatar su promulgación, no hacerlo objeto de veto, como lo hiciera Danilo Medina en 2 oportunidades, lo vetó. ¿Por qué a nosotros las elecciones norteamericanas nos resultan tan cruciales? Por las posiciones. Obama, en su último discurso en Lima, Perú, una reunión del CELAC, tuvo un mensaje para Haití, que yo lo conservo. Lo elogió, lo cual era bueno, como una manera de alentarlo. Pero usó una expresión muy tremenda. Yo he cumplido lo prometido. Así está, literalmente. Una confesión del presidente Obama que lo enaltece, pero a nosotros nos interesa saber qué prometió. Los 8 años que pasó ahí, que nos reputaron a nosotros como mantener el apartheid del Caribe aquí. Un pueblo vengador, sanguinario, despiadado, creando apatridia, que nos pusieron en las 4 esquinas, como se dice, del mundo. Eso puede volver si se logra imponer el fraude. En cambio, el otro, estos 4 años que hemos tenido de receso en cuanto a ese tipo de ataque, pero que ya se están preparando, incluso se infiltraron en este gobierno, ya tienen embajadas importantes declarando que nosotros generamos apatridia en un país que tiene una constitución que dice claramente que todo haitiano, nacido donde fuere, hijo de haitiano, es haitiano. Aunque no le den después documento de identidad, pero su constitución lo consagra como haitiano. Luego no hay apatridia. Bueno, de todos modos, señores, esa conflictividad está en curso. Lo que yo he escrito para la pregunta del miércoles que viene, les recomiendo su lectura. Tiene algunos de estos conceptos y otros más. Y su título le puede a usted indicar más o menos por dónde van la pregunta y la respuesta en estos temas. El torbellino de las crisis. Un torbellino. El plano mundial, ya vemos qué es lo que está pasando por pasar. El plano regional, ya vemos qué es lo que está pasando y por pasar. Y nuestra isla, en el suspense de quién viene en el poder del norte. Ahora yo voy a hacer una parte, ya para terminar el programa. Voy a recomendar un libro. Pero quiero dedicarle esta recomendación muy especialmente a 2 figuras del medio social nuestro, interesantísimas. Alicia Ortega de Hasbún, doña Alicia, y la hija de mi entrañable e inolvidable amigo Enrique Piera, Nuria Piera.
Este libro deben de comprarlo las dos, leerlo en profundidad, mantenerlo en su mesa de cabecera, porque le va a ser muy útil. El autor es un inglés, Nicholas Saxon. Las Islas del Tesoro es el título. Un subtítulo que dice: los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo. Un libro formidable. Y yo a Nuria y a doña Alicia les recomiendo que cuando lo compren, hagan un ejercicio que creo que va a ser saludable. Lean primero las conclusiones. Una vez leídas las conclusiones se van a dar cuenta del el idealismo y la calidad del autor, que para mi juicio no es un autor, un tratadista, sigue siendo un periodista de investigación. Él lo fue en Inglaterra, es inglés, muy importante, creo que estuvo en grandes medios. Es realmente formidable. ¿En qué consiste la tesis de él? Y por eso se lo recomiendo a las muchachas. Los paraísos fiscales, los centros de un mundo extraterritorial, los offshore. ¿Cómo se formaron? ¿Cómo lo han alimentado Inglaterra, especialmente su patria? Y cómo se ha ido recreciendo eso, hasta el grado que Estados Unidos, que fue en un momento muy preocupado y restrictivo, termina por ser el paraíso fiscal mayor del mundo, porque tiene 6 o 7 estados con legislación sobre el secretismo, la no revelación de identidad de depositantes y pasa a ser formidable como un paraíso fiscal. Hay una parte aquí que yo la quiero contar, la quiero leer por el personaje que se menciona, que siempre le he tenido una admiración por su limpieza moral, por su categoría humana. Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, de un periodo nada más. Dice: el gobierno de Carter decidió encargar un estudio exhaustivo sobre las jurisdicciones confidenciales. El primer cuestionamiento verdaderamente serio de la historia mundial de los paraísos fiscales. El informe Gordon, tal como se denominó, condenaba la actividad de las zonas extraterritoriales, las offshore, como situación que atrae delincuencia y abusa de otros países, instando a Estados Unidos a ponerse a la cabeza de una enérgica campaña mundial. Publicado ese informe una semana antes de asumir Ronald Reagan en 1985 la presidencia, el informe quedó sepultado casi de inmediato. El globalismo, el neoliberalismo, Carter, esa fortaleza moral de ese expresidente, que ha pasado a ser una especie de ciudadano del mundo, respetado por todo el mundo, vio el problema.
¿Qué le aconsejo yo a las muchachas especialmente? Que ellas son periodistas de investigación, comunicadoras de investigación. Y pueden incurrir en el mismo error o un error parecido al que me ocurrió a mí. Yo, siendo presidente del Consejo Nacional de Drogas, me familiaricé mucho con el lavado y lo fijé en droga. Los capitales ilícitos de la droga en los paraísos fiscales. No le puse mayor atención a las evasiones, a la fuga de capitales y al gran capital del mundo que podía estar detrás, desarrollando esos paraísos fiscales. Al leer este libro es cuando completo la visión. Las muchachas tienen una predilección muy justificada de tratar la corrupción pública, la burocrática, los funcionarios. Al leer este libro se van a dar cuenta que el área privada, tanto nacional como internacional, es la verdaderamente poderosa. Es la que en el fondo maneja el poder político, maneja la economía, lo maneja todo. Y que ese dispositivo offshore es lo que le sirve más para producir sus excesos y sus ventajas. Óigame, el libro es formidable, las muchachas deben de buscarlo, leerlo, mantenerlo de cabecera, según dije, para que la calidad de su trabajo sea un poquito más abarcante. No vamos a entender el problema al final mientras estemos atendiendo a la alcaldesa de La Guayiga, a Odebrecht, a cosas. No. Además de eso, venga lo otro. Por ejemplo, yo tengo una experiencia personal. Y por eso el libro incluso me ha agradado tanto. Yo, estando en ética, en la dirección de ética, se me acercó un grupo a hablarme de la posibilidad de establecer aquí un centro internacional financiero, que era una maravilla, un offshore gigantesca. Mi respuesta siempre fue: vayan a Washington, hablen con la autoridad de droga, para que ustedes vean los peligros. Porque yo estaba fijado en el peligro de la droga y los capitales ilícitos. Mi oposición quizás fue decisiva para que no se aprobara ese proyecto. Después que yo leo esto, me erizo y digo: ay Dios. Y yo que estaba viendo el capital de la droga, pero yo no había visto totalmente. El verdadero poder está en estos sectores. Cuando se produjeron los 8 años de descrédito nuestro en el tiempo de Obama, yo hablaba de un pacto implícito entre el gran capital de Haití y el gran capital nuestro, con la droga, con los carteles, sin ponerse de acuerdo, sin que intervinieran contactos con ellos, pero sí el entrecruce de los capitales ilícitos con los lícitos tradicionales, y cómo eso va generando un gris terrible, siniestro, que da un enorme poder, pero daña a los pueblos. La tesis de este Saxon es que los más damnificados por la existencia de esos paraísos fiscales son los pueblos en desarrollo. Porque en la medida que se produce esa ausencia, esa tendencia a huir hacia territorios, hacia un mundo extraterritorial, el offshore, se pierden recursos. Entonces él prefiere la imposición, los impuestos, las cargas, que generarían recursos para que los pueblos en desarrollo puedan hacer sus propios mejoramientos por encima incluso de las ayudas internacionales prometidas. Interesantísimo. Creo que se me ha acabado el tiempo y lo lamento,
porque querría seguir explicando otras cosas, pero ya vendrá en la próxima respuesta, el próximo fin de semana, si Dios quiere. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal a las 11 de la mañana de domingo, Canal 3, 33 de televisión, 3 del cable. Que asimismo Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes, Canal 22 y 52 de Aster. Que estamos todavía pendientes de ver cómo afinamos con los buenos amigos de otros canales que con tanta gentileza estuvieron por mucho tiempo pasando la respuesta. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva respuesta.